El descubrimiento del Arca de la Alianza. El Arca del Pacto es un objeto secreto cubierto de oro conocido por judíos, cristianos y también por musulmanes. También se ha dado a conocer a un público más amplio al aparecer en varias películas. Pero, ¿qué es el Arca del Pacto? El texto más antiguo escrito al respecto es la Torá, que se encuentra en el Tanaj judío o en el Antiguo Testamento de la Biblia. Nos habla del Dios Supremo, el que decía ser el creador del planeta Tierra. Escribió 10 leyes en 2 tablas piedra. Estas piedras luego se colocaron en un cofre cubierto de oro. El cofre mismo se cerraba entonces con un asiento o tapa con 2 querubines, uno a cada lado de la tapa. El arca se usaba para 2 propósitos diferentes. Estaba encima de este asiento el creador de la tierra. Se manifestaría como la ley y el arca funcionaba como un trono para el creador. En segundo lugar, se colocó en un sistema de santuario junto a otros objetos sagrados. A nadie se le permitía entrar en la habitación que albergaba el arca, excepto una vez al año, cuando un sumo sacerdote traía sangre a la habitación y la colocaba frente al arca y sobre el propiciatorio. Esto significaba como las transgresiones del pueblo contra la ley en el arca habían sido llevadas ante la justicia por la sangre de un sustituto que se llevó ante el trono. Más tarde se trasladó al primer templo de Jerusalén en algún momento antes de que los babilonios sitiaran la ciudad y destruyeran el templo. Se supone que estuvo escondido o que desapareció. Desde entonces, muchos eruditos, teólogos, historiadores y arqueólogos se han preguntado qué le había pasado o incluso si había existido. ¿Era un hecho o era un mito? A nadie se le permitía tocar el arca. En más de una ocasión, los que violaron esta ley quedaron muertos. También siguió a los israelitas a la guerra. Cuando fue capturado por los enemigos, estos fueron golpeados por plagas hasta que lo devolvieron a sus guardianes. Se pensaba que tenía poderes mágicos. Durante muchos años ha habido muchos cazadores de arcas buscando el arca del pacto o tratando de entender el significado del arca. Muchos han hecho réplicas de él. Más de uno ha afirmado haberlo descubierto, pero hasta el momento nadie ha aportado pruebas de sus hallazgos para que puedan ser examinados. Pero una afirmación era sobresalir de todas las demás de una manera muy especial y desgarradora. Una cosa interesante de esto es que no se mencionaba el arca, aunque se mencionaban otros artículos que fueron tomados. Sin embargo, el libro de los Macabeos, que apareció varios cientos de años después de su desaparición, afirma que el arca había estado escondida en la montaña donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. El libro de Baruch, un libro aún más joven, afirma que Dios permitió que la tierra debajo de Jerusalén se lo tragara y que el arca saldría a la superficie nuevamente al final de los tiempos. La literatura medieval afirmaba que el arca había sido llevada a Etiopía y algunas especulaciones del siglo XX incluían a Egipto e incluso a Irlanda. Pero lo que es el arca y dónde está en realidad podría estar conectado. La función principal del arca del pacto era ser la sede del gobierno de Dios en su templo terrenal.
Pero el arca tenía muchas tareas fuera del santuario y no se limitaba a los rituales del sacrificio. Tanto dentro como fuera del sistema del santuario, el arca se usaba para defender el derecho de Dios como juez y único Dios verdadero y rey sobre toda la tierra. Su pretensión de este derecho estaba escrita en la ley que estaba dentro del arca, la cual declaraba que Él era el Creador y por lo tanto la tierra le pertenecía. El Dios de la Biblia dijo: el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, Josué 3:13. Porque mía es toda la tierra, Éxodo 19:5. Porque Jehová el Altísimo es terrible, Él es un gran rey sobre toda la tierra, Salmos 47:2. Esto deja en claro que ningún hombre necesitaba protegerlo y que Dios lo mantendría a salvo por sí mismo. Esto también elimina la posibilidad de que sea destruido. El arca había sido el trono de Dios en la tierra y la Biblia dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Salmos 45:6. Si bien Jeremías acababa de presenciar la destrucción de Jerusalén y el templo, tenía algo completamente diferente que decir sobre el trono de Dios. Tú, oh Señor, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Lamentaciones 5:19. Entonces, ¿qué pasó realmente con eso? Dios le había dicho a Jeremías que la ciudad y el templo iban a ser destruidos. Estaba preparado y también mucho. El arca había sido el trono de Dios en la tierra y la Biblia dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Salmos 45:6. Si bien Jeremías acababa de presenciar la destrucción de Jerusalén y el templo, tenía algo completamente diferente que decir sobre el trono de Dios. Tú, oh Señor, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Lamentaciones 5:19. Entonces, ¿qué pasó realmente con eso? Dios le había dicho a Jeremías que la ciudad y el templo iban a ser destruidos. Estaba preparado y también muchos otros. Lo más natural que se podía hacer era esconder su objeto más sagrado, el arca del pacto. Una palabra profética sobre los últimos tiempos en la Biblia podría habernos dado una pista de dónde resurgiría el arca. Y acontecerá en los postreros días, y subamos al monte de Jehová, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:2 y 3. En el siglo XIX, la arqueología tuvo sus inicios cuando diferentes eruditos buscaron entre los retos antiguos encontrados en el Medio Oriente. Desde tumbas y templos en Egipto hasta registros históricos en ciudades bíblicas en Mesopotamia y Palestina, la Biblia como un libro históricamente correcto fue evidente por escritos antiguos de otras ciudades y naciones que confirmaron su precisión bíblica a través de sus propios escritos de ese periodo de tiempo. Hasta entonces, incluso la Biblia de Babilonia había sido una leyenda que muchas personas hasta que recuperaron sus restos. Pero Jerusalén había estado habitada desde que desapareció el arca. Mucha gente acababa de construir nuevos edificios encima de los antiguos. Así, la ciudad vieja se convirtió en capas de historia, una tras otra. Un hombre llamado Ronald Wyatt había comenzado a orar a Dios para que lo usara para mostrarle al mundo que la Biblia era verdadera. Ron ya había estado investigando la historia del diluvio e investigó los posibles restos del arca de Noé. También estaba estudiando el éxodo de los israelitas de Egipto y el lugar por donde podrían haber cruzado el mar. Encontrar varias ruedas de carros egipcios antiguos. Fue en uno de los viajes de buceo, terminó viajando por Jerusalén de camino a casa.
Estaba caminando por la pared del acantilado con un nuevo conocido cuando su mano de repente se levantó por sí sola. Su mano señaló un lugar donde había basura y escombros frente al acantilado. Sin entender por qué ni cómo, se oyó decir: «Allí está la gruta de Jeremías y allí está el arca de la alianza». Ron estaba confundido por lo que había sucedido, ya que nunca antes había tenido una experiencia así. Ni siquiera había pensado en buscarlo. Preocupado, se fue a casa tratando de estudiar y averiguar si el arca allí podría ser una posibilidad. Estudió el muro de asedio de los babilonios en el momento en que se vio por última vez el arca y trató de averiguar cuándo tuvo que haber sido removida y también las limitaciones tanto del tiempo como del lugar para esconderla. Absolutamente vio la posibilidad de que el arca pudiera estar escondida debajo de algún lugar en estos sistemas de túneles. Estaba convencido de que Dios mismo lo había inspirado para encontrarlo. Ronald comenzó a excavar con sus hijos en el lugar donde había señalado su mano. Sin embargo, pronto descubrieron que una gran roca de montaña dificultaba la excavación. En su lugar comenzaron a cavar unos pocos pies de la derecha. Cuando comenzaron a excavar, rápidamente encontró 3 nichos en la pared del acantilado. Ron pensó que tal vez podrían haber sido nichos que estaban destinados a contener carteles del período romano. Después de todo, el Gólgota estaba cerca del camino principal en la época de Jesús, y aquí podría haber sido donde crucificaron a Jesús. La conocida cita de Quintiliano explica: «Siempre que crucificamos a los criminales, se eligen caminos muy transitados para que muchos lo vean y se emocionen de él, porque todo castigo no es tanto la venganza como de ejemplo». La ubicación del Gólgota, donde se construyó la iglesia bizantina, no estaba junto a una carretera principal. Pero este lugar sí. ¿Se habrán utilizado estos nichos para colocar letreros que revelaran a la gente los crímenes que habían cometido los delincuentes? Empezó a pensar que este lado de la montaña podría haber sido el lugar donde las personas fueron crucificadas. Continuó excavando hasta abajo, pero el suelo debajo estaba muy suelto, por lo que regresaron al lugar original con la esperanza de poder cavar alrededor de la gran roca. Esta vez descubrieron que podían excavar entre el acantilado y la roca, y que el acantilado casi formaba un techo mientras excavaban hacia abajo. Mientras cavaba hacia abajo, rápidamente encontró lo que parecía ser un hacimiento de cuerda cincelado en el acantilado. Estaba a punto de descubrir para qué podría haber sido utilizado. 38 pies bajo el nivel del suelo. Se encontraron en lo que parecía ser una estructura similar a una cisterna. Era redonda con escaleras que bajaban a ella. Ron se preguntó si podría haber sido usado para almacenar grano y luego se usó como cisterna. Esculpió a través del yeso y encontró una gran cantidad de cerámica entre la tierra y los escombros. Utilizaba como relleno para formar la cisterna. Cuando mostró estas piezas de cerámica a la autoridad de antigüedades, las examinaron y le informaron a Ron que algunas de ellas databan de la era jebusea. Los ejemplares que se fecharon como más recientes fueron de época romana. Continuó por la pared del acantilado debajo de donde había encontrado los nichos, por la cerámica y las monedas que encontraron. Entendieron que estaban en el nivel romano. Mientras excavaba, encontró muchos huesos de dedos que confirmaron sus sospechas de que este lugar alguna vez fue un lugar utilizado para ejecuciones. Además de las crucifixiones,
También se realizaron lapidaciones durante la época romana judía. Fuera de la estructura de la cisterna, Ron encontró una estructura circular en el lado opuesto con solo la base de la estructura circular intacta. Mientras estudiaba la estructura, encontró una sección bien conservada de la pared con una piedra labrada que sobresalía horizontalmente de la pared en la cara del acantilado. Unos metros más adelante notó una roca cuadrada que no parecía una roca de forma natural. Lo recogió con cuidado y encontró un agujero cuadrado cincelado en el lecho de roca debajo. ¿Podría haber sido un agujero transversal? Mientras examinaba este agujero y limpiaba la tierra a su alrededor, descubrió que tenía una gran grieta que se extendía desde allí. Parecía que el agujero estaba cincelado en una plataforma en el lecho de roca. Enfrente de este, en el nivel inferior, encontró varias cruces más. Pero no podía quitarse de la cabeza la idea de que él, que estaba en la plataforma, con la grieta que se extendía desde allí, podría haber sido el agujero que contenía la cruz de Cristo. Recordó las escrituras que decían que un terremoto sacudió la montaña cuando Cristo murió. ¿Podría esta grieta apuntar al agujero que sostiene la cruz? El agujero transversal se extiende 23 pulgadas en el lecho rocoso sólido, mientras que la grieta parecía extenderse mucho más profundo. No es improbable que supieran dónde fue crucificado Cristo, y tenía muchos seguidores que querrían convertir el sitio en un lugar de memoria. El Gólgota que usan la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas fue construido por primera vez por Constantino el Grande alrededor del año 325 o 326 BC, sobre los restos de un antiguo templo pagano. Esto sucedió muchos años después de que Cristo fuera crucificado. Pero estos restos que descubrió Ron eran romanos y podrían datar de poco después de la crucifixión. Después del año 70 DC, los judíos fueron asesinados o trasladados a la ciudad, quedó reducida a un campamento romano. Esto podría significar que el sitio ya no se usaba para crucifixiones. Ron encontró monedas en la estructura del edificio que datan del año 135 DC y antes, pero ninguna después. En el año 130 DC, los cristianos fueron favorecidos en lugar de los judíos y esta estructura probablemente se construyó para los cristianos en ese momento o antes. Este fue probablemente el primer sitio que fue reconocido como el Gólgota real. El Gólgota sobre el que se construyó la iglesia bizantina se construyó unos 200 años después, cuando el conocimiento sobre estas estructuras se había perdido más o menos. Cuanto más cerca estaba el momento de la crucifixión, más sabían sobre los detalles de lo que había sucedido. El hecho de que las monedas que Ron encontró en el antiguo edificio fueran del año 135 DC indica que quien construyó y usó esta antigua estructura aparentemente la abandonó en ese momento y abandonó la región. El hecho de que los cimientos aún estén intactos podría indicar que no sufrió destrucción a manos de los invasores, sino que en su mayoría cayó en desuso y deterioro. Eventualmente, con el tiempo, se cubrió de tierra y escombros. Cualquiera que haya sido el caso, la evidencia mostró que la estructura podría haber sido construida mucho antes que la iglesia del Santo Sepulcro. Ron y sus hijos habían trabajado aquí durante un periodo de casi 2 años. Continuaron buscando en el nivel romano una cueva o una entrada a un túnel, pero sin suerte.
Ron luego se vio obligado a atravesar una grieta en la pared del acantilado. Todos oraron y continuaron sintiéndose impresionados. Usaron martillos y cinceles y después de un corto tiempo pudieron ver un espacio abierto detrás. Ampliaron el agujero para poder pasar. La cueva en el interior tenía 15 pies de alto y ancho. Ron se emocionó por primera vez al descubrir la cueva pensando que el arca podría estar allí dentro, pero estaba vacía y conducía a una miríada de pozos y aberturas dentro de la montaña. Ron continuó buscando en cada cueva y abertura que pudiera encontrar dentro del colosal sistema de cuevas. Durante 2 años iban y venían entre los estados y Jerusalén, ganando dinero en casa para poder regresar y continuar la búsqueda. En diciembre de 1981, continuaron su trabajo dentro del sistema de cuevas buscando cualquier grieta o cueva que pudieran encontrar. Sin embargo, los 3 terminaron con un resfriado. Los 2 hijos de Ron regresaron a los Estados Unidos y Ron tuvo que depender de la ayuda de otros para continuar. No iba a darse por vencido y sintió que Dios le había prometido que encontraría el arca en este viaje específico, pero ahora había gastado todo su dinero. Estaba enfermo y el trabajo era muy duro y agotador. Uno de los lugareños que lo estaba ayudando pasó por algunas de las aberturas más pequeñas, ya que era más delgado y podía entrar en lugar que Ron no podía. Mientras miraba a su alrededor, Ron encontró un pasaje parecido a una chimenea y desde allí un pequeño túnel donde Ron tuvo que exhalar para poder pasar. Luego notó una estalactita de unas 16 pulgadas de largo frente a la pared del acantilado. Detrás había un agujero y Ron trató de mirar a través de él sin suerte. Luego la amplió un poco y pudo ver una cueva en el interior, pero no parecía muy prometedora y parecía ser una cueva llena de rocas. Pero estaba decidido a mirar por todas partes. Agrandó el agujero lo suficiente para que su ayudante se arrastrara, pero salió rápidamente de nuevo con una mirada aterrorizada en su rostro y gritando: «¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No voy a volver allí». Luego trató de salir del sistema de cuevas lo más rápido que pudo. Ahora, Ron se dio cuenta de que podría haber algo allí y agrandó el agujero lo suficiente como para poder meterse dentro. Ahora era el 6 de enero de 1982. Había unas 18 pulgadas de espacio libre entre las rocas y el techo. Ron comenzó a iluminar las rocas con su linterna para ver si había algo debajo. Vio algunas maderas secas y podridas y debajo algunas pieles de animales secas y podridas que se convirtieron en polvo cuando las tocó. Luego vio algo que se reflejaba, algo brillante y dorado. Al principio pensó que podría ser el arca del pacto, pero al quitar la piel del animal, vio una mesa enchapada en oro con una moldura elevada alrededor del costado que consistía en un patrón alternado de una campana y una granada. Ron estaba seguro de que esto tenía que ser el primer templo o de los muebles faltantes del tabernáculo y podría ser la mesa original del pan de la proposición. Luego comenzó a investigar la cámara más de cerca y miró a su alrededor. Usó su luz y notó una grieta en el techo. Trepó cerca de las rocas y al llegar a la parte trasera de la cámara, vio una caja de piedra junto debajo de la grieta. Tenía una parte superior de piedra plana que se partió en dos y una sección más pequeña que movió hacia un lado creando una abertura en la caja de piedra. La parte superior estaba demasiado cerca del techo para que él pudiera mirar dentro. Notó una sustancia negra en la grieta encima y algo más de la sustancia negra en el borde de la tapa que conducía a la caja. La grieta en el techo estaba directamente encima de la parte rota de la tapa
donde estaba abierta y parte de la sustancia negra tenía que haber caído dentro de la caja. Fue en ese momento, como recuerda Ron, cuando se dio cuenta instantáneamente de lo que había sucedido aquí, que se desmayó. Cuando se dio cuenta de que la grieta en el techo era el final de la grieta que se extendía desde el orificio transversal, encontró en la plataforma elevada, muchos pies por encima de él, y que la sustancia negra era sangre que había caído a través de la grieta y dentro de la caja de piedra. Sabía que el arca estaba en la caja de piedra, pero la realización más abrumadora fue que la sangre de Cristo en realidad había caído sobre el propiciatorio del arca del pecado. Ron se desmayó por algún tiempo. Más tarde volvió a la cueva y logró confirmar que realmente era el arca del pacto. Informó al gobierno israelí del descubrimiento, pero le dijeron que lo mantuviera en silencio. Pero Ron no pudo permanecer en silencio por mucho tiempo. Ron visitó la cámara varias veces e informó que allí había varios artículos además del arca del pacto dentro de la caja de piedra. El candelero de 7 brazos con sus lámparas del santuario original, el altar de oro del incienso, la mesa de los panes de la proposición, un escenario de oro y efod mitrado con una granada de marfil en la punta, un ciclo de bronce, lámparas de aceite y un anillo, también una espada muy grande. En la parte trasera del arca había un pequeño cubículo abierto que todavía contiene el libro de la ley. Presumiblemente el mismo escribió Moisés. A su entender, el libro de Génesis no estaba allí. A Ron le sorprendió que estos pergaminos escritos en pieles de animales todavía estuvieran en perfectas condiciones. Luego comenzó a darse cuenta de que el arca tenía que haber sido llevada a esta cámara de alguna manera. No podía ser por donde había entrado, porque había atravesado la piedra. Quitando algunas de las piedras, encontró una entrada más grande que había hacia el sur, hacia la cueva de Jebicaía, al otro lado del camino, donde se habían encontrado los querubines. Sin embargo, este túnel estaba bloqueado con muchas rocas grandes y Ron no tenía forma de sacarlas del túnel por donde entró. Ron hizo que un laboratorio en Israel analizara los restos de sangre que había encontrado en la grieta del propiciatorio del arca. Los resultados lo sorprendieron más allá de la comprensión. El siguiente clip es el propio Ron Wyatt contando la historia sobre el análisis de sangre. En primer lugar, con este análisis llevé la sangre a un laboratorio en Israel. Le pregunté a una de las personas con la que trabajo en antigüedades dónde hay un buen laboratorio que hace un trabajo confiable y me indicaron un lugar específico para llevarlo. Solo dije, por favor, examine esta sangre y luego dígame qué puede decirme al respecto. Le dijeron, vamos a reconstituirlo. Lo pondremos en solución salina normal y lo mantendremos a temperatura corporal durante 72 horas con una suave acción de remolino. Ese es su negocio. Eso es genial. Ahora quiero estar allí cuando lo compruebes y estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando regresé, lo revisaron. Me dijeron que era sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que tenía que hacer para confirmar eso. Luego les pedí que tomaran algunos de los glóbulos blancos y los pusieran en un medio de cultivo y los mantuvieran a temperatura corporal durante 48 horas. Dijeron que no serviría de nada porque la sangre está muerta. Luego les pedí que hicieran eso por mí de todos modos y estuvieron de acuerdo. Dije que quería estar allí cuando revisaran el medio de cultivo y estuvieron de acuerdo. Cuando volví, lo sacaron y empezaron a examinarlo bajo el microscopio y el primer técnico llamó a otro. Y luego llamaron al jefe y comenzaron a hablar en hebreo muy rápido entre ellos durante un rato. Luego me miraron y dijeron, Señor Wyatt,
Esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todos los demás tienen 46, 23 de su madre, 23 de su padre, 22 autosomas de tu madre, 22 autosomas de tu padre. Obtienen un cromosoma X de la madre y después obtener un X o un Y de tu padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo una cromosoma Y. Un niño no podría haberse desarrollado si no hubiera tenido los autosomas de la madre. Entonces, todas sus características físicas fueron determinadas por el lado de la familia de su madre. Su masculinidad fue determinada por este único cromosoma Y, que provino de una fuente determinada para ser no un hombre humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Luego preguntaron, ¿de quién es esta sangre? Entonces les dije que la sangre de vuestro Mesías. Cuando la sangre fue sobre el propiciatorio, se probó que era pecado contra esta misma ley, por lo que Cristo tomó el castigo. Nuestros pecados contra las leyes de Dios, no contra las leyes humanas o cualquier otra ley religiosa. Estas son las leyes y las que debemos arrepentirnos por habernos opuesto, y además Dios realmente envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ron quería mostrarle todo al mundo de inmediato, pero Dios lo detuvo. En su cuarta visita, la cámara y el túnel fueron despejados y los muebles colocados en su orden. Ron instantáneamente sintió la presencia de ángeles en la habitación y vio 4 ángeles, 2 parados a cada lado del arca. Le dijeron que estaban asignados para proteger el arca y luego le dijeron a Ron que pusiera su cámara en el trípode y filmara. Levantaron el propiciatorio y lo ayudaron a sacar los 10 mandamientos, escritos en las 2 tablas de piedra. Ron luego los sostuvo, mostrándoselos a la cámara. Luego le dijeron a Ron cuando Dios había planeado mostrar esto al mundo, en el tiempo señalado por Dios, cuando las leyes dominicales nacionales entren en vigor, poco tiempo después se mostrarán al mundo. Ron instantáneamente supo a qué se refería el ángel, ya que había estudiado el tema de antemano. El ángel estaba hablando de la aplicación de la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13 y 14, como el último engaño que vendría sobre el mundo antes de la segunda venida de Cristo. La ley en la sangre de Cristo es el testimonio que contrarresta una versión hecha por el hombre de los mandamientos de Dios que se impondrá a las personas en todo el mundo. También confrontará las malas condiciones de salvación que los líderes religiosos han predicado a muchas personas. Ron murió en 1999 sin verlo cumplido, pero sabía que la evidencia de lo que sucedió estaba grabada y usó sus últimos meses y años para contarle a la gente sobre el amor de Cristo, su sacrificio por nosotros. Luego advirtió a la gente de la venidera marca de la ley de la bestia. Por favor, escuche su importante mensaje y advertencia. Este conjunto de leyes es el que tiene que guardar los súbditos de Dios. Está bajo su trono en el cielo y en la tierra, porque a Moisés se le dijo que hiciera la morada terrenal de Dios según la manera y el patrón que se le mostró en la montaña. Este propiciatorio era el trono terrenal de Dios, y todavía lo es, y la gloria Shekinah moró allí durante cientos y cientos de años, hasta que los judíos se volvieron tan rebeldes y paganos que Dios decidió que ya no crecería más entre ellos. De eso se trata el propiciatorio. Hay una declaración en las Escrituras en 2 Tesalonicenses que habla sobre el hombre de pecado.
que se sentará en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Para verlo rápidamente implicaría que para él pueda sentarse en el templo de Dios, tendrá que haber uno construido, porque no hay uno allí ahora. En el planeta Tierra, en este momento, hay un individuo que junto con sus ancestros, en su posición, cambiaron la ley de Dios. Eliminaron el segundo mandamiento que dice que no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellos en adoración ni los servirás. Eso interfería con la forma en que querían hacer las cosas, así que lo eliminaron. Dividieron el número 10 en 2 para que aún quedaran 10. Sí, las tablas de piedra se encontraron en el arca del pecado. Yo personalmente las retiré con la ayuda de 4 ángeles, quienes levantaron el propiciatorio, que yo estimaría pesa alrededor de 900 libras de oro macizo. Uno de estos ángeles me dijo que sacara las tablas de piedra de allí y dijo que Dios quiere que todos las vean. Las saqué, retrocedí y me quedé congelado en el lugar mientras filmaba. Simplemente no puedo describir mi estado físico o mental o cualquier otra cosa mientras esto sucedía. Tenía que tener alguna evidencia física para demostrar que esto había sucedido. Ahora están disponibles para mostrarse. Están en la repisa de piedra, justo en la misma cámara. Allí las puso el ángel después que las entregué, pero no sabía qué hacer con ellas. Se me dijo que estos deben ser representados con la evidencia de sangre cuando se aprueba o se hace cumplir la ley de la marca de la bestia. Todos se preguntan qué es la marca de la bestia. Ha habido muchas historias sobre Israel y todo esto. Te lo contaré de forma rápida y sencilla. Si guardas los 10 mandamientos que Dios escribió en aquellas tablas de piedra y sobre las cuales dice el Salmo 89:34, Él dice: mi pacto no quebrantaré ni alteraré lo que ha salido de mis labios. Pronunció los 10 mandamientos desde la cima de la montaña. Luego los escribió en piedra y dice que nada cambiará. Cristo dijo de los fariseos: en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si guardas esas leyes hechas por el hombre y quebrantas los 10 mandamientos de Dios, estás en peligro de recibir la marca de la bestia. Nadie tiene la marca de la bestia en este momento. Solo puede obtenerlo después de que se hagan cumplir las leyes dominicales nacionales. ¿Es eso difícil de entender? Cuando se aprueban un montón de leyes hechas por el hombre que cuando se hacen cumplir requerirán que rompa los 10 mandamientos de Dios. El castigo por no guardar esas leyes es que no se puede comprar ni vender. Esa es la marca de la bestia.